En una entrevista le preguntan al presidente Bukele sobre los derechos humanos que tienen los presos en sus cárceles. Me sorprende esa entrevista. Escúchala y mírala hasta el final. Interesante. Continúa Chilevisión Noticias. Presidente Bukele, queríamos preguntarle, así como han advertido organismos internacionales de derechos humanos, en Chile también hay quienes cuestionan el llamado método Bukele para poder mejorar la seguridad. No estamos desconociendo lo que usted ha destacado, pero ¿qué responde a los cuestionamientos a violaciones a los derechos humanos en este país? Sí, yo siempre he dicho que todos los seres humanos tenemos derechos, y son derechos que son innatos del humano, por eso se llaman derechos humanos, otros le llaman derechos naturales, otros derechos fundamentales, y todos los tienen los presos, los tienen los delincuentes, los tienen los criminales, los tienen los narcos, los tienen los pandilleros, los tienen los violadores, los tienen los asesinos, los tienen las personas que han cortado 3 cabezas en la calle, los tienen los que han puesto bombas en lugares donde hay niños, los tienen los que han masacrado, los tienen derechos humanos. Hay gente que dice que no, yo creo que sí los tienen. Me da repulsión, pero lo acepto, los tienen. Pero yo lo que no entiendo es por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos, que los tienen. Pero por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas. ¿Por qué ellos que tienen derechos humanos son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos? Porque aquí en El Salvador mataron cientos de miles de personas, violaron mujeres, asesinaron niños. Hay historias de una muchacha ahorita que estamos ayudando que no tiene brazos porque los pandilleros le tiraron una bomba a su mamá porque no había pagado, su mamá murió y ella perdió los brazos en la explosión. Una abuelita que le cortaron las manos porque no había pagado y ahora la señora no tiene manos y sigue trabajando para sacar su vida adelante. Y nadie vio por los derechos de ellos. Cientos de miles de salvadoreños murieron y si nos vamos a otros países pues serán millones. Gente que no estaba haciéndole daño a nadie, estaban trabajando, iban caminando por la calle, de repente llegaron 3 delincuentes y quisieron violar hasta la muerte a una mujer. Y yo digo, ¿ellos tienen derechos humanos? Sí, sí los tienen. Pero ¿y la mujer violada y asesinada por esas 3 personas? Ninguna organización de derechos humanos llegó y dijo, miren, ustedes deben de dejar de violar, deben de dejar de matar, nosotros vamos a intervenir o vamos a gastar nuestros miles de millones de dólares que nos dan para funcionar, para tratar de evitar que esto pase. No, mientras eso está pasando, las organizaciones de derechos humanos callan. Ahí no dicen nada. Pero no vaya a ser que venga el gobierno y agarre a esos 3 sujetos y los mete en la cárcel y están comiendo bien los niños y les están dando la medicina y tienen el colchón, no tiene colchón el pobrecito, hay que ponerle un colchón. Y lo peor es que estas personas que tienen derechos humanos, de acuerdo, y por eso reciben comida y atención médica, etcétera, pero de repente la gente viene y dice, mire, pero ¿y solo eso le va a dar de almuerzo? ¿Por qué tiene tan poca proteína? Yo le digo, ¿sabe lo que come el salvadoreño normal? Un salvadoreño de escasos recursos, ¿qué comerá él? Y a él le tenemos que decir, mire señor, usted me va a pagar más impuestos para que los que mataron a su hija coman mejor. Entonces, lo que está sucediendo es que, claro, todos los criminales tienen derechos humanos, pero ¿cuál debe de ser la prioridad para el Estado? Los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente honrada, de la gente decente, de la gente que no mata, de la gente que no viola, o los derechos humanos de los violadores, de los asesinos. Entonces nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada. Y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos. Pero sí, a mí, yo todas esas denuncias que han hecho esas organizaciones, yo les daría algún valor si ellos hubieran hecho denuncias antes contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban manos, cortaban cabezas. Pero no lo hicieron y ahora solo se preocupan por los delincuentes. Y me he fijado que no solo es en El Salvador, sino que pasa lo mismo en otros países. Ustedes sabrán si pasa en Chile o no, los chilenos que están viendo sabrán si pasa en Chile o no, que solo se preocupan por los criminales, pero nunca dicen nada por la gente honrada. Entonces a mí me parece como que hay algo perverso ahí atrás
de estas ONGs y organismos supuestamente de derechos humanos que más parece como el bufete legal de los delincuentes. Entonces, nosotros sí trabajamos por los derechos humanos. Ustedes vieron la cárcel más dura que tenemos, que es el SECOT, que es la cárcel para las personas que han matado 10 o incluso más personas. Pero están invitados a conocer el resto de nuestro sistema penitenciario, donde tenemos programas de capacitación. Cada día que se trabaja son 2 días de la condena. El 70% de los presos en El Salvador van a salir libres en menos de una década. Y todos están en programas de reforma. Y si ustedes ven con buena actitud, contentos, están en las calles reparando escuelas, limpiando playas, construyendo los pupitres con los que estudian sus hijos. Porque cometieron delitos, son criminales también, pero no mataron, no violaron, sino que cometieron otro, tal vez se metieron a robar una casa, tal vez robaron un automóvil, está mal y merecen ir a prisión, pero pueden reformarse, creemos en que se puede reformar. Ya alguien que mató 10, 20 personas, creemos que no se puede reformar. Pero el sistema penitenciario salvadoreño no es el mejor del mundo, estoy seguro, no tenemos los recursos para que lo sea y no nos vamos a gastar el dinero a los hospitales de los niños en ellos. Pero es bastante bueno, a nivel latinoamericano es bastante bueno, incluso ustedes ven las cifras, por ejemplo, cifras de personas que han muerto en las cárceles en El Salvador es mucho menor a la que han muerto en las cárceles de casi toda Latinoamérica, creo que incluyendo Chile. Porcentualmente, pues. Incluso algo que, pues, tal vez no debería ser así, pero es la realidad, el porcentaje de presos en El Salvador que muere es menor al porcentaje de personas libres que mueren. Por razones naturales. ¿Por qué está pasando eso? No sé, creo que porque hay más rigurosidad en los chequeos médicos dentro de la cárcel que afuera, ¿verdad? La gente afuera a veces no va al médico, no se chequea. Pero la realidad es que el sistema penitenciario salvadoreño, que está lejos de ser perfecto, es uno de los mejores de Latinoamérica. Además, se garantiza que desde ahí no se ordenan crímenes, no hay señal de celular. Ustedes fueron hoy, muchos de ustedes fueron, ustedes vieron que no hay señal, es imposible. Primero, es imposible entrar un celular o una computadora ahí, pero si lo lograran entrar sería un pisapapeles o algo para tirarlo, ¿verdad? Pero no sirve de nada ahí adentro, está totalmente bloqueado. Tenemos un sistema que no permite que sean cuarteles generales del crimen como pasa en otros países, no permite que desde ahí se ordenen asesinatos como pasa en otros países, no permite que hayan fiestas como pasaba aquí en El Salvador antes, que habían fiestas con prostitutas y subían los videos a YouTube desde la cárcel. O sea, los pandilleros tenían la fiesta con prostitutas y luego ellos subían el video a YouTube para que los demás vieran su fiesta. Y ahí están todos los videos en YouTube, creo. No los ha bajado YouTube, ahí están. Qué bueno que queden ahí para que la gente vea lo que pasaba antes aquí. Y ahora pues eso no pasa, no hay ni prostitutas, ni cámaras, ni mucho menos internet para subir videos a YouTube. Entonces, creo que tenemos un buen sistema penitenciario, ha sido un pilar fundamental además para resolver el tema de delincuencia del país más inseguro del mundo, volvemos a lo mismo. Tal vez no haber vivido en el país más inseguro del mundo le da a uno más como un poco de amplitud para decir, bueno, tal vez no hay que hacer tanto. Pero el nivel de enfermedad que había aquí, que fue el que curamos, y ahora somos un país mucho más seguro que cualquier otro país de Latinoamérica, muchísimo más seguro que cualquier otro, es el nivel de medicina que tenemos que aplicar. Y lo hemos aplicado bien, tomando en cuenta, de nuevo, no como prioridad 1, pero sí como una realidad los derechos humanos de los delincuentes, los tienen y los estamos tomando en cuenta, pero por supuesto priorizando los derechos humanos de la gente honrada.